revelado, los 7 relatos macabros de abuelos que desnudan lo siniestro y lo oculto en la oscuridad. Valeria jamás imaginó que, al regresar a su pequeño pueblo, se encontraría en medio de un torbellino de sombras y susurros. A sus 25 años, había crecido en la ciudad, donde las luces de neón ahogan el eco de antiguos ritos. Sin embargo, una llamada de su abuela la trajo de vuelta al hogar, justo a tiempo para el Día de Muertos, esa celebración que su familia siempre había mantenido viva. El aroma a pan de muerto recién horneado le llenó el corazón de nostalgia, mientras la risa de sus primos inundaba la casa. Pero al cruzar la puerta, una sombra se deslizó por el pasillo, rápida y silenciosa. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era cierto lo que decía su abuela, las almas de los que ya no están andarían cerca esa noche, buscando conexión con los vivos. Esa sensación inconfundible de ser observada la envolvía cuando su abuelo, con su rostro serio y mirada penetrante, los reunió a todos alrededor de la mesa. Hoy, les contaré sobre las almas en pena, dijo con voz temblorosa. Valeria se tensó. El ambiente se cargó de una energía densa. Los relatos comenzaron, historias de injusticias, de un espíritu que había sido traicionado, que vagaba por la noche buscando venganza. La historia de la niña que nunca pudo encontrar su camino al descanso final resonó en sus oídos, como un eco que luego se convirtió en susurros que parecían venir de la misma tierra. Mientras el fuego crepitaba, Valeria miró hacia la ventana. Algo se movió, una sombra se proyectó en el cristal. ¿Lo vieron?, preguntó, sintiendo que su voz se quebraba. Su familia la miró, y en su silencio había un miedo compartido. Historias de abuelo siempre habían sido solo eso, historias. Hasta hoy, antes de continuar, necesito contarte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas se están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si estás disfrutando el contenido, dale a la campanita y selecciona todas las notificaciones para que no te pierdas videos futuros. Y si puedes dejar un like, realmente me ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. Dime en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, las historias macabras continuaban, cada relato arrastrando consigo un hilo más oscuro. Con cada palabra, el aire se volvía más denso, más palpable. El murmullo de voces lejanas llenó el silencio de la habitación. Una luz titilante llegó a la habitación, pero nadie encendió las luces. Valeria se sintió atrapada entre la electricidad del miedo y un deseo de descubrir lo que acechaba en la oscuridad. Fue entonces cuando su abuelo reveló un secreto antiguo. En su juventud había causado un grave daño a otra persona, y el espíritu de esa inocente niña nunca había encontrado la paz. Valeria, confundida, miró a su abuelo. ¿Podría ser verdad? Las pesadillas nocturnas, los objetos que desaparecían, todo comenzaba a tomar sentido. Mientras todos luchaban con la intensidad de la revelación, un inaudible lamento atravesó la habitación, hiriendo los corazones de quienes escuchaban. Valeria comprendió que no solo estaban lidiando con historias antiguas, sino con la realidad de sus propias acciones y decisiones. La sombra oscura que los acompañaba, ahora más tangible que nunca, aguardaba su momento para salir. Al final de ese tenso capítulo, Valeria se encontró a sí misma en medio de la tormenta, empoderada y temerosa, mientras una figura oscura surgía del rincón y las voces de las almas en pena comenzaron a gritar por justicia. ¿Lograrán restaurar la paz en su familia y en el pueblo, o el pasado se manifestará con una venganza aún más aterradora? La figura oscura se materializó lentamente en el rincón, como si la sombra misma decidiera cobrar vida. Valeria contuvo la respiración, sintiendo el aire volverse pesado. Su corazón latía con fuerza, mientras su mente tejía un sinfín de posibilidades. ¿Era realmente el espíritu de la niña que su abuelo había mencionado? Las 1000 historias contadas le parecían ahora insuficientes para entender la realidad que la rodeaba. ¿Qué quieres?, murmuró Valeria, su voz apenas un susurro en medio del silencio pesado y opresivo. La figura no respondió, pero una fría ráfaga de viento recorrió la habitación, provocando que una vela temblara y casi se apagara. Su abuelo, con los ojos desorbitados, se acercó a ella, como si intentara protegerla de la amenaza que se cernía en el ambiente. «Debemos hacer algo», dijo él, su voz quebrada por el temor. «No puede seguir así». Mientras los murmullos resonaban en la habitación, Valeria sintió que el aire pulsataba con una extraña energía.
Las historias de su infancia parecían cobrar vida, el espíritu de la niña atrapada, la venganza que fluía como un río en desbordamiento. Era como si su cuerpo percibiera la historia en cada pelo de su piel. Pero, en medio de la confusión, una pregunta cruel surgió: ¿qué podían hacer para apaciguar a un alma en pena? Debemos hacer un sacrificio, pronunció su abuela, la voz grave y decidida. Un tributo al mundo de los muertos, una forma de comunicarnos con ella y pedir perdón. Las palabras sonaron como una condena. Valeria sintió el aliento de la oscuridad aún más cerca, como si la sombra misma estuviera esperando su respuesta. ¿Sacrificio? ¿Qué quieres decir?, preguntó Valeria, apretando los dedos con nerviosismo. La idea de una ofrenda, de una acción que rompiera la barrera entre los mundos, la aterraba. Su abuelo asintió solemnemente, recordando un rito antiguo que había sido transmitido de generación en generación. La abuela, tras un momento de reflexión, gestionó el silencio de la sala. Un objeto que fue querido por la alma, algo que le pertenecía. Solo así podremos llegar a un acuerdo, dijo, su voz imbuida de una sabiduría antiquísima. Los recuerdos corrieron como torrentes en la mente de Valeria. Había un viejo columpio en el patio de su abuela donde jugaba la niña. La abuela había mencionado que a ella le encantaba. Pero, ¿cómo podrían traer ese columpio, ahora que estaba desmantelado y cubierto por los años? Existía un lugar donde caía la sombra de tristeza. Mientras Valeria luchaba con la decisión, un grito desgarrador resonó en su mente, como un eco de angustia. La sombra se acercaba más, expandiéndose hasta que reconoció el rostro de la niña. Su expresión era una mezcla de desesperación y sufrimiento. Y fue en ese instante que la familia comprendió que no había tiempo que perder. Valeria sintió el deseo de actuar por ella, una fuerza que la empujaba hacia la verdad oculta en su historia familiar. Tengo que ir. Debo encontrar ese columpio, dijo, su voz resonando con determinación, pero mientras se dirigía hacia el patio, una risa macabra surgió de las sombras. No te será tan fácil, resonó, mientras la habitación perdía su forma y la realidad comenzaba a desdibujarse, como un mal sueño del que uno no puede despertar. Antes de que pudiera reaccionar, una puerta se cerró de golpe, y se encontró atrapada en la oscuridad, con la figura y las voces de las almas clamando a su alrededor. Todo se tambaleaba a su alrededor, y ese eco de risa seguía resonando en su cabeza. ¿Logrará Valeria salir de ese laberinto de sombras y encontrar la paz que anhelan tanto ella como la niña? ¿Costará más que un simple objeto recuperar lo que el pasado se llevó? En medio de un caos que parecía no tener fin, solo había una respuesta. Una que la enfrentaría a sus propios demonios y a aquel rincón tenebroso que temía explorar. Valeria se encontraba en un mar de penumbras, las sombras danzaban a su alrededor como serpientes inquietas, y el eco de la risa macabra la perseguía. Su corazón galopaba con el impulso del pánico, mientras las voces de las almas atormentadas resonaban en su mente. Sentía que el espacio se comprimía, como si el mismo aire se le negara. Se aferró a la idea de que el columpio podría ser su única salvación, su puente hacia la redención. Abuela. Abuelo. Gritó Valeria, su propia voz sonando distante y hueca, abrumada por la oscuridad. Pero la respuesta fue un silencio profundo, un silencio que crujía y gritaba, lleno de ansias y lamentos. Agudizó los sentidos, intentando detectar alguna señal de sus abuelos, pero la negrura lo absorbía todo. De repente, una luz tenue brilló en la distancia, como una estrella en la noche más oscura. Se sentía atraída hacia ella, un imán que prometía esperanza. Sin pensarlo más, corrió hacia la luz, cada paso resonando con una determinación que la sorprendía. Pero a medida que se acercaba, la luz se desvanecía, como un espejismo que se aleja al estirarse la mano. Su pecho se apretó al darse cuenta de que estaba atrapada en un ciclo interminable de desesperación. Entonces, la risa volvió a brotar, esta vez más cerca, más aguda. ¿De verdad crees que puedes escapar? Este es mi reino, y tú eres solo una intrusa, susurró una voz diabólica que parecía deslizarse a su alrededor como un hilo invisible. Valeria sintió una fría oleada de terror recorrer su columna. Miró hacia atrás, y la figura oscura se había acercado, su rostro enigmáticamente familiar. Era como un espejo distorsionado que reflejaba el dolor y la pérdida, personificando sus mayores temores. «Déjame en paz», gritó Valeria, tratando de mostrar valentía mientras el sudor le brotaba por la frente. «No soy tu enemiga. Pero lo eres».
Eres parte del mismo caos que yo, respondió la sombra, con una risa estruendosa que se mezclaba con el murmullo de las almas en pena. Tu historia nunca ha sido tuya, sino la mía. Y ahora, ¿quieres saber el precio de la verdad? Las palabras de la sombra y la confusión la sumieron en un abismo de dudas. ¿Qué significaba eso? La curiosidad empezó a luchar con el miedo en su interior. Sin embargo, en un rincón de su mente, recordó el columpio, el objeto que podía conectar su voluntad con la angustia de la niña perdida. Sabía que debía encontrarlo, pero la sombra estaba entre ella y su pasado. Si realmente era parte de su historia, tenía que despojarse de la tensión que ataba sus almas. Valeria cerró los ojos, respiró profundamente y dejó que la oscuridad la envolviera. No podía ser simplemente un espectador, debía actuar. En un movimiento decidido, extendió las manos hacia la sombra. Si eres parte de mí, entonces, también deberías saber lo que necesito, declaró, sintiendo como el aire vibraba a su alrededor. Un susurro de incredulidad la golpeó. La figura oscura se detuvo, vacilante, como si la revelación la afectara. ¿Te atreves a desafiarme? Sí, respondió Valeria, su voz más firme de lo que se sentía. Te enfrento. Solo así encontraré lo que busco. Con un impulso que parecía venir de lo más profundo de su alma, Valeria se adentró en la oscuridad, buscando el columpio que había quedado atrapado en su memoria. Pero a medida que avanzaba, el camino se torcía y distorsionaba, y la risa de la figura se transformó en un grito desgarrador. Sabes lo que has desatado, y en ese instante, un nuevo temor surge en su pecho al comprender que no solo lidiaba con el espíritu de la niña sino con algo mucho más oscuro, algo que estaba ansioso por salir. La lucha, entonces, apenas comenzaba. ¿Qué secretos encerraba esa sombra que Valeria había desafiado? ¿Cuál sería el costo de su valentía y su búsqueda por la verdad? La oscuridad se espesaba a su alrededor, pero ella no podía dar marcha atrás. Había más en juego que solo su vida, el destino de la niña también estaba en sus manos. Valeria avanzaba a través de la oscuridad, su corazón latiendo en un compás frenético. Cada vez que creía acercarse a su objetivo, la sombra se reía, un eco de su angustia. No hay salida, Valeria. Te has adentrado en territorio prohibido, murmuraba la voz en un tono serpenteante. El aire estaba impregnado de un hedor a moho y tristeza, y el frío parecía filtrar incluso sus pensamientos. Las imágenes comenzaron a surgir en su mente, imágenes de su infancia, de aquellos días soleados en el parque, cuando su abuela la empujaba en el columpio. Una risa resplandeciente llenaba el aire. Pero ahora, aquel recuerdo vibraba con un tinte trágico. ¿Era posible que esa felicidad hubiera sido solo una máscara? ¿Cuántas verdades ocultas se habían escondido en las sombras del amor? Los ecos de las almas perdidas reverberaban en su mente, llenándola de una sensación de urgencia. Lo que buscas no está lejos, pero debes atreverte a ver lo que has ignorado, decía la sombra, su figura fluctuando entre lo conocido y lo desconocido. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Qué era esa verdad escondida? Y, más importante aún, ¿estaba dispuesta a afrontarla? Quiero el columpio. Solo así podré liberar a la niña, desafiante exclamó, su voz resonando con la fuerza de su determinación. La sombra se detuvo por un momento, como si fuera golpeada por la revelación. Entonces se acercó, su rostro distorsionado revelando una inquietante mezcla de desafío y curiosidad. ¿De verdad crees que puedes romper los ciclos de la tristeza? ¿No ves que cada intento está marcado por lágrimas y desdicha? La niña está atrapada, y tú eres parte de su sufrimiento. No lo olvides, dijo con una risa que, en lugar de alegrar, helaba la sangre. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Valeria sintió un grito ancestral brotar de su interior. No. No me atemorizarás más. Las palabras fluyeron como un torrente, impulsándola hacia adelante. Y en ese instante, el oscuro laberinto se iluminó por un destello de esperanza. A lo lejos, vio el contorno del columpio, casi como un faro en la tormenta. Con cada paso, el eco de la risa se transformaba en un lamento. Las almas atormentadas comenzaron a murmurar en un canto apremiante, un eco de su desesperación, una invitación a liberar lo que estaba atrapado. Valeria llegó al columpio, y al sentarse, la energía que emanaba de él fue como una lluvia sobre su vientre en llamas. «Déjame sentir», gritó, aferrándose a las cadenas mientras una corriente eléctrica recorría su espina dorsal. La sombra se abalanzó hacia ella,
furiosa y decidida a contenerla. No entiendes lo que estás haciendo, puede que te pierdas a ti misma. Pero Valeria no podía dar marcha atrás. Miró a la sombra y, en ese reflejo de lo que una vez fue, vio una conexión. Eres parte de mí, de mis temores, pero también de mis fortalezas, dijo con voz firme. No obstante, no cederé ante tus engaños. He venido para romper el ciclo. En ese momento, un rayo de luz estalló desde el columpio, envolviendo a Valeria y a la sombra en una vaga nebulosa de claridad. La oscuridad se retorcía, gritando en un furioso alarido mientras la luz luchaba por avanzar. Algo dentro de Valeria comenzó a cambiar y una profunda revelación la abrumó. El pasado no define mi futuro, exclamó, sintiendo como el columpio vibraba con poder. Al pronunciar esas palabras, el aire se volvió pesado. Una voz resonó. ¿Qué hay de los secretos que guardan tus abuelos? Y los pactos que han hecho con la oscuridad que están en su sangre. Valeria sintió que el suelo se movía nuevamente, no solo estaba en riesgo su alma, ahora también lo que conocía sobre su familia. La sombra, con una risa que resonó a través del vacío, le dejó una advertencia escalofriante. Cada verdad tiene su precio, y no todas están listas para ser reveladas. La luz osciló al borde de la oscuridad, los ecos de un futuro incierto y un pasado trágico esperando ser desvelados. ¿Qué nuevos secretos estaban a punto de salir a la superficie? Valeria, con el columpio. Bajo ella, sabía que había llegado a un punto sin retorno. La batalla apenas comenzaba. Valeria sintió cómo la energía del columpio la atravesaba, conectándola con la esencia de su niñez. Pero esa energía, hermosa y dolorosa, traía consigo un zumbido de advertencia. La sombra se retorcía, como si la luz la quemara, pero no se alejó. En sus ojos, una mezcla de furia y desesperación brillaba como un fuego que no se apagaba. Lo que has despertado va más allá de lo que imaginas, susurró la sombra, su voz ahora un eco distante. Los pactos que llevaron a tu familia a este abismo tienen raíces profundas, y tú, mi querida Valeria, eres la última pieza del rompecabezas. Las palabras de la sombra golpearon su pecho como un martillo. Valeria cerró los ojos y respiró hondo. Recordaba las historias que su abuela le contaba, relatos susurrados en la penumbra sobre antiguas maldiciones y pactos de silencio. Había algo más allá de las leyendas, algo que ahora la acechaba. ¿Qué secretos habían sellado sus antepasados? ¿Cuáles eran las sombras que se tejían en su historia familiar? Con cada respiración, sus pensamientos se entrelazaban con las palabras de la sombra. Valeria abrió los ojos, mirando con desafío. No tengo miedo a la verdad. Sea lo que sea, estoy lista para enfrentarlo. De repente, el columpio comenzó a oscilar, más rápido y más fuerte, como si una fuerza desconocida lo impulsara. Una luz intensa iluminó el entorno, revelando destellos de imágenes del pasado. Figuras difusas aparecieron, su abuela, su abuelo, ancestros que habían vivido en un mundo donde el acorde de la vida y la muerte se entrelazaban. Valeria sintió el tirón de sus historias atrapadas en la bruma de la oscuridad. La sombra, furiosa, pareció hacerse más grande, su voz resonando con un poder inhumano. Cada golpe que diste en este columpio está marcado con el eco de aquellos que han sufrido. Aquellos que pagaron el precio de sus secretos. ¿Qué crees que te espera al cruzar esa delgada línea entre el pasado y el futuro? Valeria sintió una punzada en el corazón. La intensidad de la luz comenzaba a ceder, como una vela que se extingue en medio de una tormenta. Las imágenes de su infancia continuaban apareciendo, pero ahora se distorsionaban, risas que se convertían en llantos, juegos que terminaban en tragedias, la inocencia que chocaba contra la cruda realidad de los secretos familiares. Debes elegir, Valeria, dijo la sombra, su voz ahora profunda y seductora, como el susurro de una brisa cálida tras una ventana entreabierta. ¿Te atreverás a desenterrar los secretos más oscuros de tu linaje? ¿O, por el contrario, te aferrarás al pequeño consuelo de la ignorancia? La decisión la asfixiaba. ¿Era la curiosidad más poderosa que el miedo? Los verdaderos secretos de su familia tal vez la llevarían a un abismo eterno. Pero la pequeña niña, esa que aún latía dentro de ella deseando escapar, no podía ser olvidada. Valeria miró la luz en el columpio, un reflejo de su propia esperanza. Voy a liberar a la niña, decidió, su voz resonando con una fuerza renovada. Y la sombra se disolverá en su luz. El aire vibró al pronunciar esas palabras. Era como si el tiempo mismo se detuviera, y el columpio dejó de oscilar, estabilizándose en un silencio pesado.
Sin embargo, en ese mismo instante, una grieta se abrió en la oscuridad detrás de la sombra, un resplandor de colores vibrantes danzando en el borde de lo desconocido. Las almas atrapadas comenzaron a alzar sus voces en un coro aterrador. Gritos de advertencia o quizás de desesperación, Valeria no podía distinguir. La sombra se volvió hacia la grieta, visiblemente alarmada. ¿Qué has hecho? La voz era un aullido, y el frío volvió a invadir el espacio. Valeria se aferró más fuerte a las cadenas del columpio, sintiendo con cada latido la presión de su destino dividiéndose en dos. Detrás de esa grieta había posibilidades infinitas, y cada una de ellas era un viaje que la llevaría más allá de su propio dolor. Con un profundo suspiro, dio un paso hacia la luz, sabiendo que dejaría atrás cosas que jamás podría recuperar. La grieta se expandió, y las almas comenzaron a fluir hacia ella, invocando imágenes de su familia, recuerdos encapsulados en fragmentos de sus miedos y esperanzas. ¿Podrá soportar la verdad que está por venir?, resonó la sombra, mientras la luz se desbordaba en el espacio en el que una vez habitó. Está a punto de llegar el momento que todos temen. La oscuridad comenzó a retumbar, y Valeria, sintiendo la carga de lo desconocido sobre sus hombros, avanzó hacia lo que podría ser su salvación o su definitiva condena. El instante que siguió fue un torbellino de sensaciones que golpearon a Valeria como olas contra una costa inquebrantable. La luz que emanaba de la grieta era más cálida de lo que había imaginado, y su claridad desterraba las sombras que hasta ese momento la habían envuelto. Las voces de las almas, una mezcla de susurros y lamentos, atravesaban los confines de su mente y despertaban recuerdos dormidos, como si los ecos de su historia familiar intentaran ser pronunciados nuevamente. De pronto, una figura emergió de la luz, un rostro familiar, pero distorsionado. Era su abuela, los ojos llenos de lágrimas, pero también de una determinación férrea. Escucha, Valeria. La voz de la anciana resonó con un timbre que hacía eco en su corazón. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Valeria sintió que las emociones la invadían. Siempre supe que había algo oculto. Pero nunca imaginé lo profundo que llegaba la oscuridad en nuestro linaje. Su abuela la miró, y por un instante, el caos se detuvo. Porque las verdades son como cuchillos, Valeria. Pueden sanarte o pueden cortarte. Pero ahora, es tu turno de elegir. Las imágenes a su alrededor comenzaron a cobrar vida, y Valeria se vio inmersa en las vivencias que habían llevado a su familia al borde del abismo. Vio a su abuelo, y su voz resonó, una advertencia: el pacto no solo nos unió, nos condenó. Cada lágrima fue un precio que pagamos por mantener el secreto. La sombra, ahora más enfurecida, se alzó, su esencia oscura girando alrededor de Valeria con un ataque de sonidos desgarradores. No te dejes engañar. Aulló, lo que ves son solo fragmentos de sus miedos. Ellos no te protegerán. El pasado siempre busca reclamar lo que le pertenece. Valeria, con el corazón latiendo con fuerza, se abrigó en el amor que sentía por su familia. ¿Por qué permitir que el miedo gobierne nuestras vidas?, gritó, su voz resonando con convicción. He estado buscando la verdad, ahora estoy lista para abrazar lo que venga. El resplandor de la grieta se intensificó y se expandió como si respondiera a su desafío. Imágenes de antiguos rituales y pactos comenzaron a recorrer el aire, torbellinos de sombras y luces entrelazadas. Una imagen hizo que su corazón se detuviera, vio a su madre, jóvenes y llenas de vida antes de que las sombras las atraparan. Por un momento, los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas al recordar la risa de su madre, ese eco que siempre había sido un refugio. Valeria. La voz de su madre sonó clara como el cristal. No temas en descubrirnos. La verdad es el único camino a la liberación. Solo así podremos romper esta cadena que nos aprisiona. La sombra, en un último intento por asustarla, susurró dulcemente. Ellos han estado atrapados en esta historia, como tú te verás atrapada una vez que abras esa puerta. No habrá regreso, pero Valeria resistió. Sintió el aliento fresco de la luz que la rodeaba y recordó las historias de su abuela, aquellas sobre resiliencia y amor. Si el amor es la luz, entonces no puedo temer a la verdad. Con un paso decidido, se movió hacia la grieta, dispuesta a enfrentarse a los ecos ocultos de su pasado. En ese instante, la grieta se convirtió en un torrente deslumbrante, un remolino de colores y emociones que la atrajo con fuerza. Valeria, con el miedo y la valentía entrelazados, avanzó, sintiendo que el destino de su familia pendía de un hilo mientras ella se sumergía en lo desconocido, y justo cuando un torrente de luz la envolvió, un grito ensordecedor estalló desde el fondo de su ser: Valeria, espera.
Una nueva figura emergió de la oscuridad. La sombra, ahora despojada de su poder, captó su atención con una revelación que podría cambiarlo todo. Lo que descubrirás puede romperte. Pero también puede sanarte. ¿Estás lista para lo que viene? La luz del torrente envolvió a Valeria como un abrazo cálido, pero a medida que se adentraba en la grieta, la calidez pronto se tornó en un escalofrío gélido. La figura que le había hablado ahora se fundía en el resplandor, sus rasgos ya no eran claros y una neblina acechante comenzó a expandirse, tragándose la luz. ¿Qué quieres decir con que puede romperme? Valeria sintió su voz temblar, confrontando la incertidumbre que la rodeaba como una niebla densa. La sombra se acercó, su forma aún volátil, y la miró fijamente. Tu familia ha guardado secretos, Valeria. Secretos que han manchado cada rincón de vuestras almas. Los relatos que están a punto de revelarse no son solo historias, son verdades que hirieron, que destrozaron corazones. La voz parecía ecoar en un espacio sin límites, haciendo eco en la conciencia de Valeria. Imágenes comenzaron a brotar de la luz, cada una representando un relato macabro que sus antepasados habían intentado enterrar. Un niño con ojos desorbitados, su risa se tornaba un grito en un bosque sombrío. Una mujer atrapada por sombras danzantes que devoraban su esencia. Un pacto al borde de la luna, donde un corazón fue ofrecido a cambio de poder. Valeria sintió un nudo en la garganta mientras las visiones se sucedían, cada una más dolorosa que la anterior. ¿Por qué me muestran esto? No puedo soportarlo. Su pecho, apretado por la angustia, hizo que le faltara el aire. Porque solo confrontando la verdad podrás liberar a tu familia, insistió la sombra. Hay sombras en tu linaje que no permitirán que avances en paz. De repente, una imagen familiar emergió, su madre de pie en una habitación llena de espejos rotos, su rostro un océano de tristeza. Siempre pensé que era solo el pasado, murmuró Valeria, sintiendo que el tiempo se detuvo. Pero esta oscuridad siempre estuvo en lo profundo. Lo estuvo, afirmó la sombra, con un matiz de compasión. Tu madre trató de protegerte, como su madre hizo antes. Pero la grieta no permite que la verdad se oculte. Este es un ciclo que debe romperse. Valeria se sintió perdida, la angustia se volvía abrumadora. Sin embargo, un hilo de determinación comenzó a formar en su interior. Si esta es la verdad, debo enfrentarlo. No solo por mí, sino también por ellas. Por toda la familia, la sombra sintió. Recuerda, cada revelación vendrá con un costo. Elegir no es fácil, y cada historia tiene su peso. Las visiones comenzaron a desvanecerse, pero una última imagen se posicionó ante ella, su abuela, joven, en un ritual desgarrador, su rostro retorcido en agonía. ¿Qué le sucedió? Valeria sintió el sudor frío recorrer su frente mientras la angustia le apretaba el pecho. Ella pagó el precio por los secretos, como todos en esta familia. Pero tú puedes cambiar el destino. Con esas palabras, la luz se intensificó nuevamente, pero estaba más cerca que nunca del abismo. Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La grieta comenzaba a cerrarse, y sabía que el momento de decidir había llegado. ¿Tienes lo que se necesita para entrar, Valeria? ¿Para romper las cadenas? La sombra se convirtió en un punto de luz, mientras Valeria agonizaba entre el deseo de escapar y la necesidad de descubrir. Con un grito poderoso en su pecho, Valeria dio un paso hacia la luz en un último intento de responder a su destino. Pero antes de que pudiera cruzar completamente, el pálido reflejo de su madre se apareció de nuevo. Valeria, el latido de su corazón resonaba en sus oídos. La voz de su madre la llenó de un eco familiar. Recuerda, la verdad siempre tiene un precio. Estás a un paso de liberarnos o perdernos para siempre. Mientras el velo de luz la envolvía por completo, Valeria sintió que el tiempo se desvanecía. Aferrándose a la luz, una sombra de esperanza cautivó su corazón, pero una pregunta resonó en su mente. ¿Estaba realmente lista para saber todo? Un último giro de la trama se acercaba, y el destino de todo se jugaba en la grieta mientras se sumergía más allá de la verdad. La luz la envolvió, y Valeria sintió como si el mundo fuese arrancado de su eje. La grieta comenzó a cerrarse a su alrededor, pero antes de que pudiera ser tragada por la oscuridad, la luz se tornó en visiones aún más nítidas. Se encontró ahora en un lugar que parecía un ecosistema de sombras y murmullos. Fuertes voces resonaban alrededor de ella, susurros que parecían burlarse de su angustia, como si las almas de sus antepasados se alzaran en un coro de advertencias.
Valeria miró a su alrededor asustada. Era como estar en un sueño del que no podía despertar. No puedo estar aquí, gritó, sintiendo que su cuerpo temblaba. Sin embargo, algo dentro de ella sabía que no había vuelta atrás. Ellos necesitaban que ella conociera la verdad, aunque la verdad alimentara sus peores pesadillas. Caminó hacia adelante, los ecos de las voces parecían guiarla, aunque su significado era confuso y aterrador. Valeria. Resonó una voz familiar. Su padre apareció, pero su rostro estaba envejecido y desgastado. ¿Por qué has venido aquí? No es seguro. Papá, tengo que saberlo. Mi madre, mi abuela, todos dijeron que había secretos, y no puedo seguir ignorándolos. El semblante de su padre se tornó grave. Algunos secretos son como serpientes venenosas. Pueden morderte si te acercas demasiado. Pero Valeria ya no podía retroceder. Más visiones estallaron ante ella, cada una más terrorífica que la anterior. Vio a su abuela, no como había creído conocerla en sus relatos, sino como una mujer en una situación desesperada, de pie entre fuego y lo desconocido, gritando en agonía. La escena se oscureció, y pronto fue reemplazada por un bosque, un lugar que parecía devorar la luz, donde un niño pequeño corría, despreocupado, pero era claro que las sombras lo acechaban. «¿Eras tú?», se atrevió a preguntar, dirigida a la figura que rompía la luz, sintiendo un temor profundo. «¿Eras tú quien estaba atrapado? ¿Eras uno de ellos?» «Ayúdame», susurró la figura del niño, a un distante, una sombra de luz temblorosa. Sus ojos eran grandes y desorbitados, reflejando la desesperación de innumerables generaciones. «Suéltame», gritó Valeria, incapaz de soportar más visiones. Lentamente, todo comenzó a desvanecerse. Sin embargo, antes de que pudiera caer en el abismo, una mano se posó sobre su hombro y se volvió para encontrar la mirada de la sombra que le había hablado antes. «Debes decidir, Valeria. Cada revelación tiene su costo. ¿Estás dispuesta a sacrificar todo lo que conoces por obtener la verdad que podría liberar a tu familia?» «Sí», respondió con firmeza, los ojos llenos de lágrimas. «Lo haré. No puedo dejar que sigan atrapados por el pasado», la sombra sintió, los ojos brillando intensamente. «Entonces escoge tu camino, pero recuerda, no todo lo que brilla es oro, y la verdad puede ser la carga más pesada». Con ese aviso, la neblina que antes había comenzado a consumir la luz la envolvió nuevamente. Valeria parpadeó, y de repente se encontró en una amplia sala de espejos, cada uno reflejando partes de su vida que había dejado atrás, pero también visiones ominosas de lo que estaba por venir. Pasados y futuros se entrelazaban en un espectáculo aterrador. Podía ver a su madre, a su abuela y a otras figuras familiares atrapadas en esos espejos, mirándola, suplicándole que rompiera el ciclo. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, aunque sabía que el sacrificio sería inevitable. En el reflejo más distante, el rostro de su madre se distorsionó en un grito mudo, la angustia palpitaba en el aire. Valeria sintió que el sudor le escurría por la espalda mientras la última vislumbre se cernía sobre ella, la abuela en su ritual desgarrador, la luz envuelta en oscuridad y amenazas indescifrables. «Debes confrontar lo que viene antes de que sea demasiado tarde», resonó la voz de la sombra justo antes de que todo se oscureciera. La incertidumbre comenzó a romper su frágil determinación. Acelerar su corazón era una advertencia, y antes de que pudiera decidir, la sala de espejos comenzó a romperse, uno por uno, lanzando fragmentos hacia ella como proyectiles de un destino oscuro. «No», gritó Valeria mientras seguía siendo empujada hacia el abismo. La grieta en sus miedos se abría, y sentía que la decisión estaba al alcance de su mano, pero el precio valdría la pena. Su mente giraba y se detenía. La luz al final del túnel comenzaba a cerrarse, y la sombra final se apoderaba de ella. «Tienes que elegir, Valeria. Una verdad oculta despejará un camino, pero destruirá otro. ¿Lo harás?». Y mientras la oscuridad la envolvía, un nuevo eco resonó en su mente. «Recuerda, no estás sola». ¿Podrá Valeria enfrentar la cruda verdad que acecha en las sombras de su linaje, o caerá el peso del pasado sobre sus hombros? La batalla por su propia alma apenas comienza. La oscuridad la abrazó como una manta helada y pesada. Valeria sintió una mezcla de terror y determinación, su corazón martillando en su pecho mientras flotaba entre la conciencia y la inconsciencia. De pronto, una luz tenue emergió, desdibujando el negro absoluto. Se encontró en un archipiélago de espejos fracturados,
cada uno revelando fragmentos de su vida, pero también secretos que había preferido ignorar. Un espejo en particular reflejaba la cara angustiada de su madre, mirándola fijamente con ojos que parecían atravesar su alma. En un arranque de desesperación, Valeria se acercó. «Mamá», exclamó, sintiendo la necesidad de ser respondida. «¿Qué has hecho, hija?». La voz de su madre resonó, distorsionada por el vidrio quebrado. «Has abierto una puerta que no debías. El precio es alto». Valeria los miró a todos, a las figuras atrapadas, sus antepasados, como si fueran sombras del pasado tratando de advertirle. Se sentía atrapada, como si cada espejo estuviese vivo, susurrando advertencias y lamentaciones, recordándole el eco de decisiones ineludibles. ¿Qué precio? ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, sintiendo la angustia crecer como una tormenta en su interior. Sin respuesta, la sala comenzó a moverse, cada espejo girando como un carrusel macabro. Las voces clamaban más alto, convirtiéndose en un grito de locura, uno que le decía que no había vuelta atrás. La imagen de su madre se desvanecía, su rostro reflejando miedo e ira. «Debes hacerlo, Valeria. No puedes dejar que pase esto», resonó la advertencia, pero el eco ya no era de su madre. Era la sombra que había tratado de guiarla, ahora más presente que nunca, tomando forma en uno de los espejos que había quedado intacto. «Valeria, el tiempo se agota. Tienes que tomar tu decisión ahora. De lo contrario, ellos quedarán atrapados para siempre». La desesperación fue como un puñetazo en el estómago. Las imágenes comenzaron a fusionarse, y en ese momento, vio a la abuela en su ritual, rodeada de sombras danzantes, su voz en un lamento de dolor incontenible. «No dejes que su sacrificio sea en vano». Los latidos del corazón de Valeria resonaban, y sintiendo que el abismo se cerraba a su alrededor, la urgencia la empujó a gritar: «Los romperé. No me detendrán más». Con un ímpetu feroz, cargó hacia el primer espejo, el que claramente mostraba el legado de su familia. La imagen se rompió en 1000 fragmentos, y el grito agudo del cristal roto reverberó en su mente. Otras figuras de su familia aparecieron, sus ojos reflejando la mezcla de miedo y esperanza. Más espejos se quebraron a su alrededor, cada uno revelando fragmentos de verdades que anhelaban salir a la luz. Desde secretos de amores prohibidos hasta alianzas que habían llevado al sufrimiento. Todos parecían ser parte de un patrón doloroso, una cadena de eventos destinados a repetirse. ¿Valeria? La voz de la sombra, más clara ahora, hizo eco en su mente. Cada verdad que descubras te acercará más al conocimiento, pero también a tu destrucción. La sala de espejos comenzó a retumbar, los gritos de su madre y la abuela se mezclaban, transformándose en un lamento que llenaba el aire. Cuando el último espejo estalló, Valeria sintió una energía recorriendo su cuerpo. La sensación de poder, alineada con la angustia, la catapultó a una nueva dimensión de realidad, pero en una fracción de segundo, un grito desgarrador cortó el aire. «Valeria, puede salir». Una figura emergió de los escombros, pero no era su madre ni la sombra. Era el niño del bosque, el mismo que había estado huyendo. Sus ojos llenos de terror suplicaban ayuda. «No puedes dejarme aquí. Necesito que regreses». Valeria se detuvo, la incertidumbre paralizando sus pasos. En ese instante, se dio cuenta de que su elección no afectaba solo su destino, sino el de todos los que había amado. La verdad que buscaba podía liberarlos, pero también podía condenarlos. «¿Y si el costo es demasiado alto?», pensó en voz baja, sintiendo el peso de la decisión, mientras un nuevo eco resonó en su mente, como un oscuro anuncio. De las próximas decisiones, levantó la mirada hacia el niño. «¿Quién eres realmente? ¿Qué quieres de mí?». Y así, en el umbral de la verdad y el sacrificio, se plantó la pregunta que podría cambiar el rumbo de todo. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario, incluso si eso significaba enfrentarse a horrores inenarrables. La habitación comenzó a desvanecerse otra vez, y con ello, las oportunidades. El tiempo se alejaba, y con él, Valeria supo que su verdadero viaje estaba apenas comenzando. «Esto no ha terminado», susurró, sintiendo su destino aún en sus manos, una vez más frente al abismo. Lo desconocido la desafiaba a hacer una elección, y Valeria se preguntaba si alguna vez podría liberarse de las sombras que habían estado persiguiéndola. Este no era solo un reto, sino el comienzo de algo mucho más oscuro y profundo.
¿Podrá Valeria enfrentar sus miedos más profundos y descubrir la clave que encerraba el legado de su familia, o será devorada por el mismo abismo que busca escapar? Valeria sintió como el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse, y con cada fragmento de espejo que estallaba, recuerdos de su linaje salían a la luz. Imágenes de su abuela, su madre y muchas más almas atrapadas la rodeaban, cada una clamando por justicia y redención. El niño del bosque seguía mirándola, su rostro una mezcla de terror y esperanza. «No puedo quedarme aquí, necesito tu ayuda», suplicó. La desesperación la invadió. ¿Podría realmente liberar a ese niño? ¿Podría rescatar a todos los que habían sido tragados por los secretos de su familia? Con una determinación alimentada por el amor de su abuela y la fuerza de su madre, Valeria se plantó con firmeza. «No más secretos. Estoy dispuesta a enfrentar la verdad», declaró con voz resonante. La sombra, que había mantenido su forma etérea, se empezó a alejar, pero la advertencia de su voz seguía presente. «No será fácil, Valeria. La verdad tiene un costo, y podrías perderte a ti misma en el proceso». «Lo sé», respondió Valeria, su voz firme, «pero ya no puedo permitir que el pasado con sus sombras defina mi futuro». Con cada palabra, el ambiente se cargaba de una energía pesada. Alrededor de ella, las almas comenzaban a unirse, formando una esfera de luz resplandeciente. El niño del bosque extendió su mano hacia Valeria, y en ese simple gesto, una conexión se forjó. «Ayúdame a salir de aquí. Juntos podemos romper esta maldición», insistió. La imagen de su abuela apareció, su rostro empapado en dolor y esperanza. «Valeria, el amor es la clave. No olvides que el sacrificio también puede ser liberador», decía, mientras la luz comenzaba a brillar con más fuerza. De repente, una grieta se abrió una vez más en el centro del espacio. Valeria sintió el tirón, un llamado a entrar en lo desconocido, mientras sus latidos resonaban como tambores de guerra. «Es momento, Valeria», la sombra susurró. Sus ojos reflejaban la mezcla de rabia y tristeza, pero también un destello de orgullo. «Este es tu momento de brillar». Sin dudar, Valeria tomó la mano del niño y se abalanzó hacia la luz. Fue como si cada secreto, cada sombra y cada verdad antigua se arremolinaran a su alrededor, llevándola a una nueva dimensión. Al cruzar el umbral, un torrente de energía la envolvió. Las voces de las almas se elevaron en un canto armonioso, como si el universo celebrara su valentía. Dentro de esa luz, Valeria vio una serie de imágenes de su vida, las risas, las lágrimas, los momentos felices y oscuros que habían forjado su camino. «No tengo miedo», murmuró, sintiendo que cada emoción la fortalecía. «Soy parte de todo esto», y entonces, ante ella se presentó la imagen de su abuela en un ritual, más nítida que nunca. Nunca fue solo un sacrificio. Era una elección, una forma de proteger lo que más amamos. «El mito siempre fue más que una historia», la anciana explicó. «Pero ahora, tú tienes el poder de elegir lo contrario». Valeria sintió una mezcla de amor y tristeza. Su legado no era solo dolor, era fuerza, resiliencia e historia. Con esa revelación, la esfera de luz brilló intensamente, y la grieta se envolvió en destellos. Las almas, una vez perdidas, se unieron en un canto de gratitud mientras la oscuridad comenzaba a disiparse. «Hoy liberamos a quienes han estado atrapados por demasiado tiempo», gritó Valeria, su voz resonando con poder. A su alrededor, los fragmentos de la historia familiar se unieron en un haz brillante, como si las sombras se disolvían en luz. Cuando la energía comenzó a calmarse, Valeria se dio cuenta de que no estaba sola. Las almas de sus antepasados la rodeaban, cada una sonriendo con satisfacción. «Gracias, Valeria», dijeron a coro, sus voces llenas de amor. La sombra, la que había sido una amenaza, empezó a desvanecerse. Quizás no todo estaba perdido», murmuró, su esencia oscureciéndose hasta desaparecer por completo. La luz brilló con tanta intensidad que Valeria sintió su corazón expandirse. Pronto, el caos se convirtió en calma. Valeria se encontró de pie en el patio de su abuela, el viejo columpio frente a ella, intacto. El aire estaba impregnado de la fragancia del pan de muerto recién horneado, y un nuevo día amanecía ante sus ojos. Se volvió hacia el horizonte, sintiendo el calor del sol en su piel. Había enfrentado a sus demonios, había liberado a su familia y había aceptado el peso de su historia. Con una sonrisa en sus labios, comprendió que la verdad era un camino difícil, pero lleno de luz. Y así, con su corazón renovado, dio un paso hacia el futuro.
Hoy comenzamos una nueva historia, una donde el amor y la verdad prevalecen, murmuró Valeria, mientras el viento suave acariciaba su rostro. Aquella noche, las almas en pena celebrarían su redención, y en el pueblo, el eco de nuevas historias llenaría el aire. Juntos, harían que cada momento contara, transformando las sombras del pasado en faros de esperanza. Valeria sonrió. Había encontrado su lugar, su verdad y, lo más importante, su familia. Ahora, era el momento de seguir adelante. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.